Reciba el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. Vamos a meditar hoy qué quiere decir Señor cuando recibe el Espíritu Santo. O sea, este día es Pentecostés. Todos vamos a recibir el Espíritu Santo y todos hemos recibido por el Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Todo niño, adultos han recibido el Espíritu Santo, bebés, tiene esa promesa. Y hoy nos renueve esa promesa, que es la promesa del Padre, para que ustedes y yo podamos entender quién es el Señor. Y podemos entender que hay un solo cuerpo y un solo bautismo, porque nos dice aquí, vamos a meditar y luego vamos a ver este día 24 de mayo, día de Pentecostés, o sea, la solemnidad de Pentecostés. Es la misa del día. Bienvenidos. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraba. Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron sobre ellos, se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 103 respondemos: envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Qué numerosas son tus obras, Señor. La tierra entera está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Se retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envía tu Espíritu que da vida y renuevas al aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce en sus criaturas. Ojalá que le agradecen mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Segunda lectura de la
Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios lo hace todo en todos. Es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos, sean unos, ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciendo en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de entender esta reflexión y la lectura del Evangelio del día. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para discernir e interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra divina, y la acción del Espíritu que ejerce en nosotros los creyentes. Amén. Bien. Aquí nos dice las lecturas, si ustedes y yo queremos enriquecer más, vamos a estar leyendo en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 11, el Salmo 103. En la segunda lectura podemos leer Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3, 7, versículo 12, 13. Y el Evangelio lo podemos leer, capítulo 20, Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19, 23. Aquí nos llenamos todo como nos dice el Espíritu Santo. No podemos hacer otra cosa sino bajo la acción del Espíritu. Cabalmente nos dice Romanos 8:14, los que son guiados del Espíritu Santo son hijos de Dios. Así.
Ustedes y yo somos guiados por el Espíritu Santo porque hemos recibido esta promesa cuando papá y mamá bautizan a su bebé y llega a crecer y llega el Espíritu Santo. Pero hay un Espíritu Santo que nos puede renovar más aún todavía cuando estamos conscientes, cuando creemos más en la palabra por medio de nuestro oído, pensamiento y corazón. Podemos entender lo que hoy el Señor nos dice. Número 1. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Esta es la iglesia universal, porque todo se debe de reunir en un mismo lugar. No hay chance de que yo me voy a formar una iglesia y le ponga el nombre y que yo soy el pastor, yo soy el evangelista y listo. No. Todos deben estar en un mismo lugar. Y San Juan del Evangelio nos dice 10:16. Todos deben de ser bajo un solo pastor y un solo rebaño. Ese es el querer de Jesús cuando estaba anunciando su palabra. Todos deben estar reunidos porque Jesús mismo oró al Padre y le dijo: Padre, tú y yo somos uno. Para que vea que el mundo, que ellos también sean uno. O sea, la comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo, todos sean uno. No tiene que haber división. Ahora pregunto, ¿los que dicen llamarse cristianos están unidos todos? En Guatemala, más o menos en 60,000 religiones que anda dispersando. No hay unidad. Si usted está en alguno de estos, puede regresar para estar bajo un solo pastor, en un solo rebaño. Y cuando Jesús oró, la unidad. Quiere decir, Hechos de los Apóstoles, dicen que debemos sujetar, debemos edificar en los cimientos de los apóstoles, según dice Efesios 2:20, edificados sobre los apóstoles y profetas. Y los apóstoles estaban reunidos todos. En otros, más adelante en el 2 o en el 42, dice que todos reunías para la fracción del pan, compartía en la oración. Y en el versículo 1:14, esperando la venida del Espíritu Santo junto a María, la Madre del Señor. Aquí no hay vuelta de hoja, la iglesia es una santa y católica y apostólica con sede de romanos. Esta es, continuamos porque hay mucho que ver aquí, como tuviéramos toda la noche para anunciar el Evangelio de la venida del Espíritu Santo, enriquecernos con gozo, con alegría. Pero vamos en la segunda lectura. En la segunda lectura nos dice el Señor: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos decir y gritar que Jesús es el Señor, el Todopoderoso, pero no solamente de dientes al labio, sino que hay que hacer en acción. ¿Por qué en acción? Porque Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 29, lo vamos a encontrar algo muy importante. Vamos a ver, 4:29. Cuando ustedes y yo nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a tener firmeza y valor. Dice el 29, vamos a ver el 29. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar su mensaje con toda franqueza.
Mire lo que dice, la autoridad del Señor, el envío del Señor, no solamente solitos. Miren lo que dice el 30. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. En el 31 dice, al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos, se llenaron el Espíritu Santo, anunciaba el mensaje de Dios con franqueza. Esta es lo que hace el Espíritu Santo, con firmeza, pero podemos discernir, interpretar esto, nos llevaría más tiempo. ¿Quiénes son los que tienen temor? ¿Quiénes son los que tienen miedo? Nosotros decimos el Espíritu Santo, pero calladito, cerrada la boca, porque no podemos decir a la gente, no podemos herir a la gente, porque tú estás en otro lugar. Como habíamos hablado en la primera lectura, que todos sean uno bajo un solo pastor y un solo rebaño, porque los discípulos estaban reunidos todos en una sola casa. Es decir, en una sola iglesia que es el cuerpo de Cristo. Y a eso la gente les molesta, no les gusta. Pero aquí dice la Escritura, no puedo yo escaparlo, ni no puedo yo esconder lo que dice la Escritura. Ustedes mismos han escuchado la lectura. Tenemos diferentes dones, diferentes servicios. Lo único que tenemos es el mismo Espíritu. Y el Espíritu actúa para el bien del cuerpo o el bien común, o sea, de la comunidad. El Espíritu está para la comunidad, para que la comunidad sea uno, en un mismo pensar y en un mismo sentir. Ahora el Evangelio antes de la venida de Pentecostés, los discípulos les dio el Espíritu Santo para darle autoridad para perdonar pecados, y aquellos que no se acercan al ministerio de la reconciliación no son perdonados sus pecados. Porque dice, a quienes ustedes perdonen, quedan perdonados. A quienes no se les perdonen, quedan retenidos, dice la Biblia latinoamericana. Es algo sumamente importante el soplo del Espíritu Santo para poder abrir nuestra mente y creer que Jesús es el único Dios verdadero en un solo lugar, en un solo cuerpo, aunque hay diferentes dones y diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. No podemos cambiar. Y un mismo bautismo que hemos recibido, según nos dice al final de aquí de la segunda lectura, dice, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Es la iglesia y Cristo es la cabeza. Bienvenidos.